patrón de vestir, no demuestra, ha de ser un hombre o una persona, un hombre de Dios muy humilde, lleno de humillación. No demuestra tampoco, porque lo que lo demuestra es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Eso, y cómo lo sacamos en nuestra vida a servir a Dios y con el servicio a nuestros hermanos. Eso es la humildad, la humillación. Entonces el Señor Jesucristo en la palabra de Dios hace un llamado para venir a Él y presentarnos a sí mismo humildes, como debe ser, teniendo esas características en nosotros, y también no solo aquí en la iglesia, pero donde quiera que estemos. La palabra de Dios habla de la mansedumbre y la humildad. Vamos a leer aquí una palabra de Dios, hermanos, y dan vuelta ahí, abren su Biblia, el libro de Mateo. Vamos a ir a capítulo 11. Let's look in the book of Matthew chapter 11 verse 28. And today I'm talking about the humility, the humbleness that the Lord speaks about, that we should have. There's a lot of people think that if we dress in a specific way, that if we don't use expensive clothes and we don't have things that are expensive, we don't buy expensive things, shoes or cars, or we're so humble. That doesn't show humbleness or humility in the form that the Lord is seeking. Humbleness and humility, the way the Lord is speaking, is spiritually, comes from the inner man, and it's only placed there because the Lord gives us humbleness and humility, because we can't produce it on our own. We have to understand that humility and humbleness isn't produced through this flesh that we're living in. Humility and humbleness only comes through the Spirit of God. We have to have the Spirit of the Lord so that can make it produced in our lives, in our mind, in our heart, and that's where humbleness and humility rest, in the inner man where God has placed it. So we got to make sure we understand that. And let's look at a scripture here in the book of Matthew chapter 11 and verse 28. Vamos a leer varios versos aquí en esta tarde. Estamos muy buena hora, hermanos, así que podemos leer. Dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, dice, y que humilde de corazón. Eso es lo importante ver, que no nomás dice soy manso y humilde, dice de corazón. Y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que aquí leemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, que está haciendo un llamado a seguirlo. Y dije, dejando muy claro que todos vamos a entender quién es nuestro Señor, y que es aquí la lección es que se debe de aprender de Dios mismo. Dice aquí que su yugo, que es muy ligero. ¿Qué nos hace nosotros entender? Nos empuja, nos insta a llevar el yugo de la humildad y la carga del servicio que tiene que venir del corazón, un servicio amoroso a Dios y a su iglesia, a su pueblo. Esto es lo que nos enseña la lección aquí, hermanos. Llevar el yugo del Señor, el yugo de humildad. Lo leemos una vez más: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Entienden cómo ese es el yugo del Señor, hermanos? Leyéndolo vemos cómo ese es el yugo. ¿El de qué? De humildad de corazón, manso y humilde. Ese yugo es el que quiere el Señor que llevemos. El yugo de humildad, de manso y humilde. Nos recordamos que es un yugo, hermano. He dado una fácil o muy sencilla explicación, es de los animales. De los animales que usaban en el tiempo de nuestros hermanos judíos allá para trabajar la tierra. Un animal grande que llevaba la carga para abrir la tierra, para la siembra. Y ahí estaba este animal, pero cuando tenían otro animal joven, nuevo, que todavía no sabía cómo trabajar, ¿qué lo hacían? Lo conectaban al animal grande, el adulto, con el menor, y le conectaban con un yugo. Lo ponían uno y lo conectaban, para que le vaya enseñando este animal ya experimentado, ya entendiendo cómo trabajar la tierra, a enseñarle el nuevo. ¿Cómo aprendemos nosotros, hermanos? Haciéndolo. Y así lo ponían al pobre animalito ahí a un lado, pero no llevaba el yugo, no llevaba la carga, porque el animal, el adulto, el mayor, ese llevaba la carga, nomás era para enseñarle.
para que sepa cómo trabajar, cómo caminar. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso dice el Señor aquí, qué bueno es el Señor con nosotros, porque no nos pone la carga. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Eso es lo que dice el Señor. Pero verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice? Trabajados y cargados. No está hablando del trabajo físico. No está trabajando de cuando vamos a trabajar y a trabajar allá y se cansa el cuerpo. No de eso. La carga en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Porque eso pasa a los hijos de Dios, que se cargan las situaciones, cosas que suceden en nuestra vida, necesidades, luchas, de pruebas. ¿Y qué dice el Señor? Venid a mí, que yo puedo llevar esa carga por ti. Tú no la tienes que hacer, pero nos especifica cómo. Aprender del Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él mismo la lleva, hermanos. Pero ¿cómo? Siendo manso y humilde de corazón. Eso es necesario para nosotros. It's necessary for us, as the Word of God says here. Let's read it. Who can read it in English for me? Those verses, 28 to 30. Anybody who wants to take the challenge and read it in English? Where's that? We're looking at the book of Matthew, chapter 11, and verse 28 and 30. Matthew Is 11. that, amen. Chapter 11, verse 28 through 30. I didn't bring my bilingual Bible today. I only brought my Spanish. 28 to 30. Amen. All right. Come to me, all who labor and are heavy and laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and lean on me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. And how does it specify once again, brother, verse 29? 29. Yes, 29. Yeah, take my yoke upon you and lean on me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Amen. Gentle and lowly, what? At heart. The lowly means humble. That's what the Word of God says. That's the yoke He wants us to carry. That yoke that the Lord says, His yoke of meek, humble, lowly at heart. That's the yoke that will get us to where we need to go. If we carry that yoke, the Lord carries us through, but it has to be lowly heart, a humble heart, that we are humble from the heart, because that's where the inner man is. That's where God has placed the inner man, in our heart, in our mind. That's where the Spirit of the Lord is working, and that's where we can draw from the humbleness, because it can't be produced by this flesh. Humbleness, if somebody is humble and says, oh, I have a humble heart, praise the Lord if we can say that, but it isn't produced because of us, of ourselves, because I'm a good person, because I pray a lot, because I do this. No, it has to come from God Himself if we are lowly at heart, if we are humble, if we have humbleness and humility. It only is produced through God Himself. So we got to understand, we need to call on God to give us this. We can't do it on our own. It can't be done. No podemos nosotros mismos, hermanos, producir humildad y humillación. No viene de nosotros, porque es todo lo contrario. La humildad y la humillación es todo lo contrario a lo que es esta carne. Porque esta carne, ¿qué le gusta, hermano? La carne esta le gusta ser rebelde, le gusta ir contra la palabra de Dios, no le gusta sujetarse, la carne no le gusta. Por eso cuando tenemos que estar en cultos tarde, o orar, o ayunar, que la carne está toda batallosa y nos hace, ay, tengo hambre, hoy estoy cansado, hoy me duele la espalda, hoy ya es esto, ya. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada de Dios, menos la humillación, la humildad. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Si buscamos de Dios, nos entregamos bien al Señor, tenemos confianza en Dios mismo, Él nos puede dar humildad, humillación en nuestro corazón. Él mismo lo pone en nosotros. Y así podemos de ahí trabajar y producir para el Señor
y a la iglesia y a los hermanos servir con un corazón, ¿qué dice? Humilde, un corazón lleno de humillación delante de Dios. Eso es necesario de Dios, hermano. No se puede. Sin eso no podemos servir. Porque he visto muchos que han estado en la iglesia y no pueden servir. Porque ¿qué es una palabra que se usa con muchos? Que son, que no tienen humildad, humillación. ¿Qué es una palabra que se puede decir? Que he mencionado yo muchas veces. Soberbios, rebeldes, arrogantes. Todo eso va contra la humillación, la humildad de Dios. Todo eso va contra. Entonces, que Dios nos ayude. The Lord help us that we're able to have a meek heart and be humble at heart. Like the word of God says, lowly, a lowly heart. Meaning humbleness, humility, but that only comes from God. Let's look at another scripture here in the second book of, or first book of Peter. En el primer libro de Pedro. Vamos a ver aquí un verso aquí. Que habla más de la humildad. Antes que sigamos viendo más. Aquí, primero libro de Pedro, capítulo 5. Y verso 5 dice la palabra de Dios in the first book of Peter, chapter 5, and verse 5. It speaks once again, the Lord speaks of humility and humbleness. In the word of God dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Igualmente, mancebos. ¿Qué es otra palabra para mancebos, hermanos? Jóvenes. Es que ahí está, todos los jóvenes pongan atención. No se enojen conmigo. Dice, igualmente mancebos, jóvenes, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice que otra palabra muy importante, revestidos de ¿qué? De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Gloria a Dios. Aquí está en clave importante. You want to read that in English, brother, for us? Did you say 1 Peter chapter 5? In verse 5, yes, brother. Verse 5. Okay. Well, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility towards one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen. Thank you. Thank you, brother. Once again, it speaks about humbleness, humility. To clothe ourselves. This is what the word of God says. But if it says that we have to clothe ourselves with the humility, what does that tell us? That before we were without. That's the important part to understand. That when we received from the Lord, now we were able to clothe ourselves with humility. We were what? Proud, is what the word of God says. Before the Lord clothed us with humility, we were proud. Before, when we were in the flesh, when we didn't have the knowledge of the Lord, when we didn't come through His grace, we were unclothed. Because the word of God is not tell you to clothe yourself if you're clothed. When the word of God says to clothe yourself with humility, because before you were unclothed with humility. That's so important to understand. That where we were at before we came through the grace of God, to the knowledge that we have today, that we were out without humility, because this flesh doesn't produce humility. It cannot. It's not able to. This flesh when we're in, we're always thinking, if we lead ourselves by our flesh, how are we? We always think we're better than somebody else, and we see, oh, look at that poor person, too bad for them. They could be better. Look at, I'm in a better situation. I've done this, I've done that. That's what happens when we let our flesh talk. That's where we are. No, there's no humility in that. There's no humbleness. If we remember the scripture, there's a word of God says that there was a politician who came to the church, and I think we all remember, and he says, oh, in prayer, he says, oh, thank you, Lord, because you don't allow me to be like that poor, miserable person that's here next to me. That's what this person said, this politician. That's not no form of humility. Thank you, because I'm not like that person down there. No, that's the opposite. That's being a proud person. Why? Because before we came to the grace of God, that's how we were.
We were not clothed with humility. We were uncovered. We were just living in the flesh, ¿verdad? Hermanos, qué importante es que entendamos eso. ¿De dónde viene humildad? Que dice, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Cuando dice revestidos, ¿por qué, hermano? Porque antes no estábamos vestidos, no estábamos cubiertos con humildad. Estábamos antes de la gracia de Dios. No existía en nosotros humildad, humillación, porque la carne esta no puede producir humildad o humillación. No se puede. Porque ¿quién se recuerda de la palabra de Dios cuando dice del político que entró a orar y estaba en la sinagoga y dice, oh, gracias Dios, porque no estoy como esta persona que está a mi lado? Pobre de esa persona. ¿Eso qué es, hermano? Eso es soberbia. Cuando nos sentimos más que alguien o mejor que alguien, ¡ay, qué bueno que yo no estoy como esa pobre persona allá! Y la persona puede estar batallando, puede ser una persona que tiene hambre, que está mal vestido, que no tiene entendimiento de nada, o que está endrogada y pues, híjole, qué bueno que yo no soy así. Eso no es el Hijo de Dios que habla así. El Hijo de Dios va a ver a alguien así, va a decir, Señor, ten misericordia de esta persona. Tú conoces su necesidad, en lo que ha pasado, lo que está en ellos. Ayúdalos. Dios, ten misericordia. Esa es una persona, un hijo de Dios, que ha conocido que es humillación o humildad de corazón, que hemos recibido de Dios, porque si lo tenemos es porque lo hemos recibido de Dios. Así debemos reaccionar, y por eso dice la palabra de Dios aquí, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Es lo que queremos. Dios, ayúdame ser persona, porque aunque una persona esté mal, porque unas veces nos justificamos los hijos de Dios, y yo he hecho ese error, yo lo puedo decir, y le doy gracias a Dios que he entendido, y decir, ay, pobre persona que anda tan mal, pobre de él. Está mal de mi parte pensar eso del hermano, aunque esa persona esté mal. No soy yo, no me justifica a mí a decir que están mal, o decir, oh, pobres de ellos. No, a mí mi lugar es decir, Señor Jesucristo, ten misericordia de esta persona que está mal, aunque esté mal, ten misericordia. No sentirme, yo soy mejor, yo estoy mejor que esta persona, o este hermano, o esa hermana, o esta situación, porque entonces, hermano, no he aprendido nada de la palabra de Dios, no he aprendido de que llevar el yugo de Dios, no lo he recibido. So we think of ourselves as lowly. What does that mean? Is don't think of yourself better than anybody else because of my situation. Oh, I have more understanding. I have more understanding of the Word of God. Or I studied, I have a degree from the university. Or I have a big bank account. I have a lot of money I can spend. Oh, I'm better than everyone. Poor people, look at them. Oh, look at the ignorance that they have. It doesn't matter if it's true, but it's not up to us to express ourselves that way, because then we're just as bad as everybody else. We have no humbleness. We have no humility of heart. All it is a false appearance. I'm a Christian. El otro día puse una escritura en la página de la iglesia ahí, y puse ahí la pregunta que empezó: ¿eres cristiano? ¿Sí o no? Y lo escribí. Lo puse en el Facebook ahí para los que leen la página de la iglesia, y puse ahí una escritura. Porque hoy en día muchos dicen ser, yo soy cristiano, pero se tiene que demostrar en nosotros si somos hijos de Dios de verdad, o nomás es apariencia, falsedad. Me acuerdo del hermano Efraín Senior que nos decía, no pueden estar jugando en la iglesia. Dice, hay muchos en la iglesia que así viven, jugando a la iglesia. Así como viven jugando a la casa, así viven jugando a la iglesia, que son hijos de Dios. No es aceptable. Tenemos que ser sinceros. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces todo lo que estamos viviendo a nada llega. Como dice la palabra, en vano, todo en vano. Pero si todo lo que usted hace es de sinceridad, de corazón, con humildad, delante de Dios, todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano. Todo el Señor lo tiene en su corazón con nosotros que estamos sirviendo de corazón. Humildes, mansos y humildes, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que seamos mansos y humildes como Él fue el primero. Que aprendamos. Es que humbleness,
it's a touchy word if you speak about it in society, because society rejects humbleness and rejects humility. It's just the opposite in the world, out there in the world, the secular world. If you want to have some kind of great success in college, get a degree and all this and that, and studying and in the workplace and have a career, there's nobody there that is going to be telling you, oh, be humble of heart. Just the opposite. You have to be cutthroat if you want to be in the business. If you want to, according to the world, that's the only way you can succeed. That's what the world says. That you can't be a humble heart. That you can't be of a good person, of a good nature. That you have to be cutthroat. That if you want to succeed in the real world, they say, that's the way you got to be. That's what the world goes by. That's the only way to get to where you want to go in the world, is you got to be that way. No humbleness, no humility. They reject the word of God. They reject what God, and the people of, the ones of us that have lived in the real world. I had a career. I studied in college. I had a career. I did all that. I worked with people who made a lot of money, and they were very, very non-humble. They had no humility in them. I remember one job that I was going to take that I turned down, because the first day that I thought, what a great career, what a great opportunity the Lord has given me. You know, I'm going to earn a lot of money. I'm going to be able to support my family and do a lot of things and help in the church, because I'm going to earn money. I remember the first day I got there, the main person there, the CEO, he said, now that you're starting, this has to be your life. Everything you live, you eat, you breathe, has to be this career. And I was like, in my mind, I was saying, Lord, what did I get myself into? Because my understanding of the Word of God is everything opposite. That God has to be first. That my heart belongs to God, and I have to have these characteristics and these qualities that God has placed in me to be able to seek the Lord and to be able to serve. I can't, my whole heart and my mind and everything has to belong to this company so I can make a lot of money. That's not what I was taught. That's not how I grew up. That's not what I believed in. But that's the way it is. If you want to succeed and you want to become wealthy and you want to have a great career, this is what you have to do. That's what was told to me. That was my first day and my last day in that job. And I said, Lord, this is not for me. And it wasn't easy to make that decision, because my eyes were set on the amount of money they said they were going to pay me. That's where my eyes were at. My eyesight was not set on the Lord. My eyes were like thinking, maybe I had these dollar signs in my eyes, maybe, at that point. I don't know, because they were going to pay me so much. And I thought, that's good. But when I realized what they were going to demand of me, I said, I can't do it, because I belong to God. And I realized that you can still belong to God and seek the Lord and have a career, but you got to go about it in the right way, because the people of the world reject everything that has to do with God. And when I told them that I was going to resign my position and I was going to put in my letter of resignation, he told me, David, you must be crazy. Nobody turns down this much money. And I said, well, maybe I'm the first one. But I have my principles that I have to live by, because at the end of the day, I have to respond to God. Not to a man, but to God himself. And these are the principles I live by. And it was a hard decision. It wasn't easy just to say, wipe away all that earnings and say, well, I'll figure out something else. But when we have the meekness of heart that the Lord says, que dice, sed mansos y humildes de corazón, dice la palabra. Hermano Efraín decía esto, tenía este dicho que decía, ser mansos, no mensos, que es muy diferente. Y es verdad, hermano, se oía chistoso cuando el hermano lo decía, pero él no lo decía como chiste, lo decía en seriedad. Porque hay muchos hijos de Dios que dicen ser mansos, pero lo convierten en ser mensos. Él lo decía y él lo enseñó, y uno lo aprendió. Los que estuvimos en ese tiempo lo aprendimos. Es muy grande diferencia ser manso que ser menso. Y no dejarnos manipular por el enemigo, ni por los hermanos, ni por una iglesia, ni por nadie, de convertir lo que es manso de corazón a ser menso. Que Dios nos ayude. Yo no sé quién lo escuchó aparte de mí, quién se recuerda en ese tiempo, hermano Martín. No para que no crean que nomás yo estoy diciendo que él lo enseñó. El hermano Efraín lo enseñó, y en muchas ocasiones, porque él habló mucho sobre la humillación.
mucho lo enseñó, y no solo lo enseñó, lo vivió, lo más importante. Porque ese hombre de Dios era un hombre lleno de humillación de Dios y humildad de corazón, porque él vivía para servir a los hermanos. Así se entregó el hermano. Los que lo conocieron lo saben, que no estoy nomás diciéndolo yo, que así vivió nuestro hermano. Así vivió, así se entregó, así caminó, y de todas formas, en lo interior y lo exterior. Y los que lo conocimos, lo vimos con nuestros propios ojos, cómo vivía y demostraba el corazón que él tuvo para el pueblo de Dios, que se entregó con todo el corazón, como dice la palabra de Dios, un corazón humilde, lleno de humillación. Eso es tan importante hoy en día, hermano, así como era en ese tiempo que yo lo escuché, yo lo aprendí. Es, yo creo, más importante en este tiempo que vivimos, que caminemos así, de esa forma, porque esa es una protección. Aquí, como habla la palabra de Dios, dice en verso 5, revestidos de humildad, nos cubre. We're covered through the humble heart, a lowly heart that covers us, that gives us protection from God, because that's a characteristic, a quality that only comes from God. And when we can live it, God covers us, God protects us. Es una protección de Dios. Pero recordad que dice revestidos, quiere decir que antes de la gracia de Dios no éramos cubiertos con humillación, con humildad. No teníamos esa protección. Era hasta por la gracia de Dios que ahora sí podemos cubrirnos, si queremos. Porque se recuerda, hermanos, esto es del que quiere. No viene el Señor y nos fuerza. Esto es el que quiera. El Señor lo demanda de sus hijos, pero no nos fuerza. Si nosotros queremos aceptar su palabra y ser obedientes, es porque hemos entendido que es para nuestro bien. Es necesario ser obediente a su palabra. Y si dice el Señor, es necesario ser humilde de corazón, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dame, Dios mío, humillación. Así como lo cantamos. Dame, Dios mío, humillación, porque tengo necesidad. Yo mismo lo puedo decir y le doy gracias a Dios que lo reconozco. Yo tengo necesidad de la humillación de Dios. Yo tengo esa necesidad, porque la carne no quiere nada. La carne quiere sentirse, oh, yo puedo. Pero nosotros, los hijos de Dios de entendimiento, sabemos que nada podemos hacer si no es por nuestro Dios. Nada podemos hacer sino, y si algo hacemos, porque Dios lo ha permitido en nuestra vida. Gracias a Dios. Eso es conocer y entender que es humillación de corazón. Cuando podemos decir, mi padre siempre nos decía, cuando crezcan y hermanos vienen y les dicen, oh, buen hermano, qué buen eres, qué bien oras, qué bien cantas, qué bien haces esto, qué bien a lo otro, qué bien hablas, y te dicen, oh, hermano, qué bueno, Dios te bendiga. Y yo no sé si usted, a lo mejor alguien ya le ha hecho eso. Oh, sí. ¿Y qué es lo primero que quiere uno hacer? La carne es, oh, sí, yo oro bonito, yo canto bonito, yo hablo bonito, yo esto. Es lo que quiere la carne. Y mi papá dice, ¿qué es lo que quiere uno recibir? Como que le están dando y se lo mete a la bolsa. Eso, ese aplauso, esa adulación. Oh, lo acepto, sí soy. Dice, nunca hagas eso, porque eso nomás comprueba la soberbia que está dentro de ti. Porque si hay algo que tú puedes hacer, toda la honra, la gloria, si alguien te dice, oh, qué bien, hermano, pudo hacer eso, ¿qué dices? Gracias a Dios. Porque si algo pudo hacer, es porque Dios me lo permitió. No te lo guardes en tu bolsa, esto es para mí, no, eso es para Dios. Uno se humilla y Dios, uno lo ensalza. Así es como Dios quiere que vivamos, hermano. Pero cuidado cuando veamos a alguien o entre nosotros que, oh, me siento, a mí nadie me va a humillar. Cuidado, porque esa es trampa del diablo. Esa es cosa que usa el diablo con muchos. Y no lo usa nomás en el mundo, que dice, oh sí, el mundo está lleno de muchos soberbios, sí, eso lo sabemos, pero ese es el mundo. Pero el cuidado que tenemos que tener es cuando la iglesia está llena de soberbia. Los hijos de Dios, que Dios nos ayude, porque eso es una virtud de Dios, la humillación, la humildad. Solo puede venir de Dios. No podemos nosotros convertirnos en humildes y humillados si no es de Dios. Y gracias a Dios que es así, hermano. Gracias a Dios que viene de Dios mismo, porque es bueno. Lo que viene de Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios lo que nos da, todo es bueno.
Es que la humildad y la revelación de la gracia es lo que nos ayuda. Vamos a ir a Filipenses, que todos, nadie se me canse. No, ya queda poco aquí. No creo nadie trabajó de noche, hermano. Todos descansaron en su casa. Ok. Porque ya si alguien trabajó toda la noche, pues ya les doy excusa que están cansados. Eso lo entiendo, yo he hecho eso. Ya sé que es difícil. Y hay algunos de nuestros hermanos que sí les toca, pero vamos a ponernos de pie para leer esta escritura, el libro de Filipenses. Let's stand and let us read this scripture here in the book of Philippians. Chapter 2, you open up your Bible, and let's turn to chapter 2, and let's start at verse 3, and we'll go from there. Si abre su Biblia, hermanos, el libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a empezar en el verso 3, y de ahí vamos a seguir leyendo unos versos aquí. Verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que dice: el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, que dice, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir esa palabra, hermano? Anonado. Que se humilló, se bajó lo más bajo. ¿Qué dice? A sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Can we read it in English? Who has that in English? These verses from verse 3 through 8. Right there in the book of Philippians chapter 2. Let nothing be done through strife or vainglory, but in holiness of mind, let each esteem others better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also in the things of others. Let his mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion in a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Lord. Tomen sus lugares. You can be seated. Gloria a Dios, hermano. Que tuvimos este ejemplo que Dios nos dio. Dice en verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Let us have also this holiness, this humility, this humbleness. This is what the Word of God says. Put aside vainglory. Put aside ego. Don't think of yourselves better or more than others. The testimony that our Lord Jesus Christ gave himself while walking here, being in the position of, if we remember clearly, we got to know that the Lord Jesus Christ was God himself here in this flesh, the visible image of the invisible God. He himself could have said, why should I humble myself? He had no need to humble himself. We're the ones. But why did he do it? For us. To give us the understanding that we ourselves can take after our master. That if he was able to humble himself, being God himself, why can't we? That we're nobody. In God, we can't measure ourselves to God in no form or way. There's no way. So that's the lesson that the Lord himself gave of humbleness, of true humility, of humbleness of heart,
of being meek, of holiness. This is what the Lord says. That characteristic, that quality, we have to possess, but it only comes through God himself, through the grace of the Lord. That's why it mentions here, he put himself on the cross. ¿Qué dice? Verso 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que hizo el Señor. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada uno cual también a lo de los otros. ¿Qué decir? Oh, pues ese pobre allá, ese en allá, yo soy mejor, yo estoy en mejor posición, yo tengo más entendimiento, pobre de ellos. No, dice la palabra de Dios, no mirándonos en esa forma. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué era el sentir, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál sentir estamos hablando? De humillación, de humildad, de santidad. Es lo que habla la palabra de Dios, que tengamos eso en nosotros. Solo así, hermano, podemos quitar la soberbia, el ego, porque hay muchos que batallan con eso. Hay muchos, y no estamos hablando en el mundo, estoy hablando en la iglesia. Hay muchos que batallan con eso. Y le decimos, aquí dice, ¿qué dice la palabra de Dios? No, ser humilde y manso de corazón. La humildad, hermano, comienza a revestirnos a nuestras almas de manera verdadera. ¿Cuando qué? Cuando recibimos entendimiento de parte de Dios y de parte de su palabra y por la gracia de Dios. Es cuando realmente nos revestimos nuestra alma de humildad, de humillación. Solo así Dios nos ayuda. No hay otra forma. Solo esa forma. Comienza a revestirnos, así como leímos la palabra de ser revestidos de humildad. Solo así, no hay otra forma. Solo con la ayuda de Dios, porque la humildad de la cual nosotros somos revestidos viene desde el lado espiritual de Dios. ¿Y qué nos permite a nosotros? La palabra de Dios nos dice que despojarnos de toda justicia personal y humanidad nos lleva a entender que no hemos sido llamados a juzgar, sino a servir, y que también a colaborar con la obra del Espíritu Santo y con quienes nos rodean. Así nos habla la palabra de Dios, de humildad. Qué grande, qué una virtud tremenda que Dios nos quiere dar a los hijos de Dios. Pero cuando podemos, the Lord himself, Jesus Christ, gave us that example. He said he went all the way to the cross. He went to death, and not only a death, but a death on cross, because in that time we know how was it seen, a death on cross. It was something tremendous. And the Lord said he went himself. He didn't have to humble himself. He could have said no. But why did he do it? Because the love he had for us, for you and me today, for all his people, for the children of God, for the people of Israel, for the Gentile, for the church. He humbled himself all the way to the cross. It's tremendous. That should make something work in our mind and our heart that say, Lord, help me. That I can humble myself, because the Lord's not asking us to humble ourselves to a cross, to go all the way to be crucified. No, the Lord, he already did that for us. He wants us to humble ourselves in our heart and our mind, so we can be clothed with humbleness, so we can serve him and serve our brothers and sisters to the best of the ability that God gives us, to that true humbleness, that true sincerity. Y yo tengo unos versos aquí que quiero compartir, pero los voy a dar ya rápidos porque mi tiempo se termina y ya van a ser, mi reloj dice que ya van a ser las 5. Así es que los voy a dar rápido, y si alguien quiere apuntarlos para que después los lea, o podemos leer uno o dos. Nadie está muy cansado, hermanos, si leemos uno o dos. Nadie se enoja. No van a ser como ese hermano, pues ahí le dejamos la llave, nomás cierre cuando termine. No me van a decir. Ahí está la llave, ya cuando termine, ahí nomás cierre la puerta. I said, nobody's too tired, we can read a few more verses. Like this brother said, I don't know if this brother was preaching that day. They let him give him the place to preach, and he was already going a little long, and he said, it's already getting late, I don't know if anybody's too tired, but I'll continue to go. And the brother there in the church, one of the brothers said, oh, go ahead, brother, keep preaching, but when you finish up, just lock up the church.
What was he telling them? That, well, we're not going to be around, but keep going. Keep preaching. But that's why I said I'm going to share a few more verses. Hopefully nobody tell me lock up the door when you're done, brother. But we'll read a couple. I don't have the key, brother. Brother Jonathan's going to have to stick around so he can lock up the door. But we'll read a couple verses and we'll finish up in this day and we'll continue with the help of the Lord. But we're speaking here about a topic that's so important: humbleness, humility of heart, holiness, as the Word of God also specifies it, that is demanded of us, but it's a characteristic and it's a virtue that God Himself can only give us. But let's look here in the book of Proverbs, bien rápido aquí, en el libro de Proverbios. Y si después quiere pasarlo, hermano, ahí lo marca, ahí lo pone ahí y después lo lee más y lo estudia más intenso, ahí en su casa, en su tiempo libre. En el libro de Proverbios, capítulo 16, in the book of Proverbs, chapter 16, verse 18 through 20, and we'll read these two verses that the Word of God says, chapter 16, verse 18, y lo leo en español, verso 18 del capítulo 16 de Proverbios. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. ¿Cuántos nos recordamos que nos han enseñado esto hace muchos años? Hemos aprendido, esto no es nada nuevo, hermano. Pues a lo mejor para alguien que tiene muy poco tiempo, quizás puede ser nuevo. Para yo digo, de los que ya estamos ya con más edad, pues ya se nos ha dado estas enseñanzas. Por eso digo, márquenle, después lo estudia o después lo estudiamos. Si alguien tiene preguntas sobre esto, lo hablamos, que todos entiendan. This is nothing new for the ones that have studied years of the Bible. We've been taught already this, and it speaks about what does it say, brother? You can read the verses in English. Who can read that real quick? Verse 18 through 20. Pride goes before destruction, and the haughty spirit before a fall. It's better to be lowly of spirit with the poor than to divide the spoils with the proud. Amen. The proud is here. It speaks about being haughty. What does that mean? Thinking about, yo, I'm the special person. I'm the best around. I'm number one. I've known there's been people from artists and music and this, and a lot of people like to wear, I don't know if you've ever seen anybody with a chain and then it says number one. Has anybody ever seen that? They show it. Who's the number one right here? That means I'm the one that matters. I'm better than anybody else. Right here's that's why they go around, they have their chain. Number one. They're proud to say. That's opposite of what God wants in us. When we need to be before the Lord, we need to have, if anybody wants to do it, I don't think you should go do it, but if you want to wear a chain, put number 0, because that's what we are in the eyes of God. We should be lowly, as the scripture said, as Brother Jonathan read. Lowly of heart, meekness, but against haughty behavior, against that thinking, I'm better. This is what the Word of God says, because why? Because that's where we fall. When we lean on our own understandings, it's the worst thing we can do. If we believe in our own self, like they say, I'm the greatest in the world in my own mind. That's what a lot of people, I'm better than everybody else. Yeah, in your own mind. Or a lot of people say, oh, that person, or they think themselves as a legend. Well, they're a legend, yeah, but in their own mind. That's all. Because why? Because that's the beginning to the fall, as the Word of God says. That's the beginning of your destruction. When you start thinking of yourself better than anybody else or everybody else, or more than what you are, that's the beginning of your destruction. Lord, have mercy. Qué tremendo, hermano, de enseñanza. Qué tremendo. Ahí podíamos pasar todo un día hablando de estas enseñanzas. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios sobre la humillación, la humildad, la santidad y la soberbia. Es tremendo. Que Dios nos ayude. Vamos bien rápido aquí. Otro, ahí en el libro de Santiago, in the book of James. Let's turn the Bible real quick here. Por eso le digo, apúntelo, hermano. No es que quiero ir rápido, pero queremos orar todavía. Dar unos minutos para orar, darle gracias a Dios. En el libro de Santiago vamos a leer aquí, vamos a ver en capítulo 4, en verso 10. In the book of James chapter 4 and verse 10, the Word of God says, dice, humillaos delante del Señor
y Él os ensalzará. Who can read that in English? Just that one verse. James 4:10. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. That's right. Praise the Lord. Humble ourselves before the Lord. If we can humble ourselves, then that's when the Lord can put us in the place He wants us to be in. If we humble ourselves. But if we don't humble ourselves, what's going to be the result? We're not going to be in the right place because the Lord's not going to put us where we should be. But when we humble ourselves, we're going to be put in the perfect position that God wants us to be in our lives. ¿Qué dice? Si nos humillamos, hermanos, Dios nos ensalzará. Nadie se tiene que ensalzar mismo. Ni usted ni yo nos tenemos que ensalzar. Oh, mi hermano es el mejor. Él habla bien. Él canta bien. No es el mejor que toca. Él ama al Señor con todo su corazón. Dios ya lo sabe. Si es así, Dios lo sabe. Y el otro hermano va a decir, oh, usted también, el hermano David es el mejor, también es mi hermano. Oh, y cómo Dios lo quiere, Dios lo ama, cómo Dios lo usa. Estamos mal, hermano, si hacemos eso. Porque la palabra de Dios dice, ¿quién nos va a ensalzar? ¿Nosotros mismos? No. ¿Quién nos va a ensalzar? Solo Dios, si nos humillamos. ¿Es necesaria la humillación? Es necesaria. Así dice la palabra de Dios. Pero hay muchos, tristemente, hay muchos cristianos, cristianos, hermanos, ministros, hermanas, pastores, que tienen una soberbia en ellos, que nunca se pueden humillar. No me importa qué dicen de mí, yo sigo lo mismo. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude. Porque muchos dicen, y hay dicho en el mundo, para ganar uno tiene que hacer, no importa. Así un hermano dijo una vez, que lo habían humillado, que le dijeron unos hermanos, estás mal en esto, y todo era verdad, y se lo dijeron, estás mal aquí, estás mal en eso, y dice, oh, no me importa que me digan lo que quieran, porque no me van a humillar, porque mi soberbia me sostiene. Así dijo, mi orgullo me sostiene. Un hermano, así lo dijo, su orgullo lo sostuvo. No importa que le dijeron todas sus verdades, el pastor no le importó. Le digo, estás mal en esto, en esto, en esto. Esto es lo que necesitas cambiar en tu vida. No le importó. No me importó. Mi orgullo me sostiene. No, Dios tenga misericordia de nosotros si llegamos a pensar así. Que Dios nos ayude. Aquí dice la palabra de Dios, la humillación. La humillación. Dame, Dios mío, humillación. Ayúdame, Señor, que yo pueda humillarte delante de ti. Delante de mis hermanos, delante del mundo, que sepan que yo soy hijo de Dios. Vamos a dar vuelta aquí al libro de Proverbios una vez más. Let's look once again in the book of Proverbs, chapter 22. En verse 4. Capítulo 22, hermanos, libro de Proverbios. Y vamos a leer el verso 4. La palabra de Dios dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Ahí viene lo que Dios ofrece. Riquezas y honra y vida. Y nos recordamos, hermanos, esta no está hablando riquezas económicas. No está hablando porque muchos así lo han interpretado. Yo he escuchado hermanos que dicen, que hablan de pura bendición. Oh, Dios bendice, Dios bendice. Dice, oh, esos hermanos son bien bendecidos porque tienen casa buena, tienen carros buenos, tienen carrera, tienen dinero. Y dicen, qué grande es la bendición de Dios. Eso no es lo que habla la palabra de Dios. No debemos de malinterpretar. Y lo leemos una vez más. Verso 4, capítulo de, dice, riquezas y honra y vida son las que yo, aquí dice remuneración. ¿Qué dice otra palabra? ¿Qué más tiene otra palabra diferente? Todos dicen igual. What does it say in English, brother? Verse 4. The rewards of humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Praise the Lord. The riches, I mean, there's a benefit for humbleness and humility of heart. There's benefits that come from where? From the Lord. But these benefits, it's not speaking about
something that you can touch, that you can hold, that you can see. It's not speaking about, oh, because I'm such a humble person, the Lord gave me a mansion, a car, a house, money. That's not what the riches are. The riches of humility are what? Are what comes from God himself. And this means riches of spirit. If we see it here, if we read our Bible correctly, honor and life. These are the riches that come from what? Humility. These are the benefits. Who wants to receive this? ¿Quién quiere recibir, hermano, esto? Si lo queremos recibir, entonces hay que ser ¿qué? Ser humildes de corazón. Buscar la humildad. Si queremos recibir esto, estos son lo que Dios ofrece. Aquí dice remuneración. Eso quiere decir beneficios, recompensa. ¿De qué? De la humildad. Lord, help me. La humildad, hermanos, es una virtud que nos lleva a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. Es lo que hace la humildad. Humildad comienza a producir eso con la revelación, cuando entendemos de la gracia de Dios, produce en nosotros humildad. Ahí es que, hermanos, ¿quién aquí puede decir, Señor, dame, Dios mío, humildad? Dame, Dios mío, humillación. Yo sí le pido al Señor, Señor, ayúdame, porque vemos lo que recibimos de ser humilde de corazón y vemos también lo que recibimos si somos soberbios. También uno recibe también de eso. Entonces yo prefiero, Señor, dame lo que viene con la humillación. Ayúdame, llena mi corazón, mi mente de tu humildad, de tu humillación, de tu enseñanza, de lo que tú hiciste por mí, Señor Jesucristo. Ayúdame, porque sin eso no puedo. Aquí voy a leer en el libro de Efesios y termino aquí, capítulo 1, verso 5. I'm going to read this last verse here and I'm going to finish for today in the book of Ephesians, chapter 1, verse 5. Chapter 1, verse 5, I'm going to read, and 6. Dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu gracia. Gracias, Señor, porque hallaste algo en nosotros que no podemos hacer. Can you read that, brother, in English? Was that 1:5? Yes, chapter 1, book of Ephesians, chapter 1, verse 5 and 6. Okay. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will, to the praise and the glory and his glorious grace with which he has blessed us in the beloved. Amen. Thank you, brother. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, hermanos. Cuando dice la palabra del Señor Jesucristo, dice que tuvimos que ser adoptados. ¿Por qué? Porque no éramos parte del pueblo, no teníamos lugar, no éramos hijos de Dios, pero predestinó, dice el Señor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro efecto de su voluntad. Gloria a Dios. Hermanos, ¿quién ha hecho algo para usted tan grande por su pura voluntad? Es muy raro. Es muy raro que alguien, yo sé que tienes necesidad y necesitas esto, necesitas casa, carro o necesitas $100,000, pero por mi propia voluntad yo lo voy a hacer. ¿Quién hace eso por nosotros? ¿Quién ha hecho por usted? Por mí nadie lo ha hecho. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Mucho mayor que lo que un hombre puede hacer por nosotros. El Señor Jesucristo mismo, por su propia voluntad, nos predestinó para ser adoptados. ¿Y qué dice en el próximo verso 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por su gracia. To the grace of the Lord, He made us acceptable to our God. Praise the Lord. How great is the Lord? Nothing can compare to that. The Lord help us. And I'll finish there today. Dios los bendiga, hermanos. Aquí terminamos por hoy. Dios los bendiga a cada uno. Oremos y con nuestros hermanos que nos ven ahí. También mi hermano Daniel, que nos ve ahí en el video, siempre manda saludos. Y que sigamos orando por él. Y le digo, sigamos orando por ti. Que Dios los bendiga. A todos nuestros hermanos que no pueden estar en esta tarde. Gracias le damos al Señor.